días, muy bendecida, bendecido. Soy Marisa. Estamos transmitiendo, bueno, no transmitiendo, estoy grabando desde México. Dios me trajo de manera sobrenatural aquí y bueno, pues había quedado que les iba a contar la historia y pues la primera sorprendida soy yo. Dios me sorprende luego con cosas. Yo fui muchos años una adolescente muy peleada con Dios, fui muy desobediente. em, Yo quería mucho a Dios, pero cuando mis padres se divorciaron, como que sientes que Dios te falló. Y no es Dios quien te falla, son tus papás, tu mamá, tu papá, porque son seres humanos. Nos peleamos a veces con Dios por cosas que hacen seres humanos y le echamos la culpa a Él. Y le entregué mi vida, yo creo que tendría yo 27 años, 28 años. Y no es sino hasta los, ¿qué sería? 33, 34 años, que realmente empecé yo a ver cómo Dios es un Dios que vive, porque me fui a estudiar a Inglaterra una maestría y fui a una iglesia fundada por coreanos del sur, a un servicio de sanidad que me invitó mi hermana. No sabíamos que era de sanidad y milagros. Y ahí vi milagros que me dejaron así yo, wow, Dios vive, Dios existe, Dios está vivo y Dios hace cosas maravillosas. Y quería yo tener una relación con este Dios vivo. Me regresé a México, luego me fui a... Además seguía yo coqueteando todavía en esta época con la atracción por lo oculto, por el tarot, por estas cosas. Y, y Dios me dijo, no, te tienes que alejar de todo eso, no puedes, ahora sí que no puedes estar en un reino y en el otro, ¿no? Estar coqueteando con el reino del oculto y estar al mismo tiempo en el reino de Dios. No vas a poder operar bien en el reino de Dios si tienes cosas de ocultismo en tu vida. Esa atracción, yo te los he comentado, viene de unas bisabuelas del lado de mi mamá, del lado de mi papá. No sé qué sucedió con las bisabuelas, sé que una era una mujer muy católica, desde luego nacida en el siglo XIX, que durante la época de la persecución a los sacerdotes eh, y bueno, al clero católico, o sea, mataban sacerdotes en la época de la cristiada, aquí en México, y hubo una persecución religiosa muy fuerte. Eso ya es en el siglo XX. Ella ocultaba sacerdotes en su casa, en el estado de Jalisco, que es un estado muy grande, muy rico en México, y ella era de la familia Calleja, una niña bien, y ella andaba ocultando sacerdotes. Entonces, allí hay un elemento de justicia que me cuenta a mi favor, porque era una mujer que salvó a sacerdotes que se morían al grito de Viva Cristo Rey. Yo les he dicho que yo soy una cristiana no denominacional, que nací en una familia católica, pero no muy católica, ni siquiera de misa de domingo. Pero a mí me encantaba la misa. Yo siempre, si a mí me invitas a misa, yo voy a misa, porque es muy linda. Mm, Entonces, hace mucho calor en la Ciudad de México. Me acabo de mudar a Acapulco, les estoy contando la historia de Acapulco, pero me desvié y les platiqué de la bisabuela. Pero les estoy contando todo esto de que yo estaba peleada con Dios y de que yo no escuchaba a Dios, aun cuando le di mi vida a Dios, yo no escuchaba la voz de Dios. Cuando me empezó a hablar Dios, yo me espanté porque siempre te espantas cuando empiezas a ver cosas y a sentir cosas y a percibir cosas, pero créeme, yo durante décadas no oía a Dios, no sentía a Dios, no percibía a Dios, y sin embargo yo sabía que existía y yo quería estar con Él. Entonces, ya que dejé toda esa atracción por lo oculto que venía heredada de las bisabuelas, porque le daban durísimo al espiritismo y a la necromancia y a estas cosas horribles que eran del lado de mi mamá, eh, le entrego mi vida a Dios y empiezo a obedecerlo, pero eso te estoy hablando ya hasta el 2001, una cosa así. Empiezo a estudiar realmente lo que es la palabra y empiezo a dar diezmos. Yo me acuerdo que iba yo a la iglesia y decían, es que los diezmos, y yo, ¿qué es eso de los diezmos?
Y le preguntaba yo a mi hermana, oye, ¿qué es eso de los diezmos? Y dice, uy, si yo desde hace 10 años doy los diezmos. Y yo, bueno, pues entonces si mi hermana dice, fíjate, si mi hermana dice, voy a dar los diezmos. Es difícil porque es por revelación. Dar la 10ª parte de tu ingreso necesita haber una revelación para que tú des esa cantidad de plata. Y luego decían en la iglesia, oren en lenguas. Y yo, ¿en inglés? ¿En qué lengua oras? Que sea otra lengua. Y mi hermana me dijo, no, es así de sencillo. Es algo que te sale del espíritu y tú oras en otras lenguas. Y el siguiente domingo dijo el pastor, hay que orar en lenguas. Iba yo a Amistad Cristiana en aquel entonces. Y yo, sí, con el pastor Francisco Sosa. Lejísimos me quedaba además, lejísimos de mi casa de México a la Amistad Cristiana, estaba súper lejos, pero tú vas donde está la presencia. No me vayan a criticar al pastor Sosa, por favor, porque siguen siendo gente de Dios. Entonces, empecé a orar en lenguas, empecé a estudiar, y es en el 2000, y Dios me ha dado palabras de manera sobrenaturales en tantas ocasiones. Cuando mi padre falleció ya para morir, Dios me dijo, tu padre va a morir. Y yo, va de retro, Satanás, atrás, atrás, retrocede, maligno, fuera de aquí. Y me dijo, no soy yo, soy Dios. Tu papá se va a morir. Y yo, no, no me digas eso. Dime, por favor, es que yo, ¿y a dónde se va a ir? Y me dice, se va a venir conmigo. Pero él se va a ir porque él ya no quiere vivir y él se va a venir conmigo. Entonces, por su salvación, no te preocupes, él se va a venir conmigo. Se lo comenté, a mis hermanas no les pareció, me dijeron que no le estaba yo echando ganas, que no estaba yo caminando en fe. Y ahí fue donde aprendí que solo porque Dios nos da una revelación no quiere decir que tenemos que andarla repartiendo por todos lados. Y mira que estoy hablando de mis hermanas y era una situación de vida o muerte. Entonces yo hice todo lo posible para estar siempre con mi papá todos esos días que él estuvo en el hospital. Y llegó el día que falleció, pero Dios me lo había advertido y la única preparada era yo. Y aunque Dios te diga las cosas, no siempre llegas preparada a esos momentos. Me ha hablado de manera sobrenaturales. Un día estaba yo trabajando en Guyana y Dios te habla a través de tus emociones también. Y un día dejé de querer estar en Georgetown, en Guyana. Y yo usaba una piscina que estaba que sí debe de seguir estando, en el Hotel Pegasus, te estoy hablando 2009, porque falleció mi papá y yo me fui de México. Y estaba yo toda pálida y ojerosa, y cuando llegué yo aterrizó el avión en Guyana, en Georgetown. Fue el chofer por mí de la organización para la que yo trabajaba, que era la Organización Panamericana de la Salud, y le dije, ay, tómame fotos. Y yo veo las fotos de ese entonces y digo, no puede ser, hace 2 días estaba yo verde, pálida, ojerosa, y estoy floreciendo en Guyana. Pero llegó un día en que dejé de tener ganas de estar en Guyana y estaba yo en el hotel y veo que sale un hombre con porte del elevador, con una mujer también impresionante, afrocaribeños ellos. Y yo decía, ay, yo conozco a esta persona, ay, ¿por qué se me hace conocido? Y además no es guyanés, porque no tiene el porte guyanés, ¿no? Y le pregunto yo al del lobby, oye, ¿de casualidad tienes hospedado en este hotel, en el Hotel Pegasus de Georgetown, al pastor Miles Monroe? Y me dice, sí, aquí está el pastor Miles Monroe con su esposa. Y yo, wow, y me perdí la ocasión porque ya se habían subido a un auto y se habían ido. Era un domingo y seguramente se fue a ministrar. Y yo dije, ay, qué lindo sería ir a las Bahamas, qué bonito país, lleno de playas. Y ay, que yo me pudiera ministrar con el pastor Miles Monroe. Eso fue un domingo. Pongo a Dios de testigo. El jueves me habla mi jefe de Washington y me dice, Marisa, ¿te irías 6 meses a Bahamas? Y yo, sí, vámonos a Bahamas. Como ese te puedo contar varias cosas. Y el pastor Miles Monroe fue mi pastor 6 meses y luego me regresé yo su piloto era mi amigo y, y bueno, pues luego el pastor Miles
mi pastor Maes falleció en un accidente de avión y quien iba piloteando esa aeronave era mi amigo, Stanley Thurston. Son mis historias muy locas que no les he contado y esa es la razón por la que cuando Dios me dice haz algo, lo haces y no siempre es fácil obedecer a Dios, pero vale la pena vivir una vida cristiana y seguir lo que Dios te dice que hagas, porque es lo único que te garantiza la victoria y que te prepara un poco para el futuro. Una de las últimas cosas que Dios me dijo también en 2019, principios del 2020, yo le decía a Dios, Dios mío, dime qué va a pasar. Yo veo el mundo tan raro, tan extraño, me siento extraña, ¿qué pasa? Y me muestra un tsunami, una ola así inmensa que venía del Pacífico. Yo lo veía desde México y veía como una ola venía por la costa del Pacífico así y caía sobre el país y yo decía, Dios mío, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y me dice, es muy grande lo que viene. Y le digo, pero es destructor, Señor, es una ola. Y yo no entendía qué era. El agua siempre es la humanidad. Una ola te está hablando de la humanidad. Y le dije, ¿será que vienen otros terremotos como los del 2017? Dios me dijo, no, es más grande que eso. Y yo estaba verdaderamente, ahí es cuando te das cuenta que Dios, hay que tener temor de Dios. Y voy a enseñar sobre el temor de Dios porque ya me lo dijo que tengo que enseñar qué es el temor de Dios. Señor, ¿qué es? Me va a destruir, es un terremoto que va a destruir mi país, ¿qué va a suceder? Yo ya pasé por un terremoto en el 2017 horrible, el del 85 también, pero el 17 sí pensé que me moría. Es un terremoto y me dice, no, no es un terremoto y no, no es México, es más grande que eso. Y mi familia me dice, tú y tu familia estarán bien. Y en marzo se declara la pandemia. Y fue cuando Dios me empezó a explicar, tienes que aprender a escuchar mi voz, a entender mis visiones y es algo que hemos estado haciendo. Entonces, la última, bueno, no es la última que me dio, ¿no? Porque luego me habla todos los días, luego la verdad es que habla mucho Dios y yo como digo, he sido muy rebelde yo con mi Dios y a veces no tienes la disciplina de tomarte un cuaderno y sentarte y decir, a ver, Dios mío, dime qué quieres que escriba yo en este cuaderno, dime lo que quieres hablarme, pero es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Quieres que Dios te hable? Agárrate un cuaderno y un lápiz y una pluma y ponte a escribir lo que Dios te vaya diciendo y vas a ver que vas a tener resultados y te voy a poner el video de Mark Virkler que me acaba de recordar mi amigo Juan Carlos que está ahí de cómo escuchar la voz de Dios porque hay que escribir lo que Dios te dice. Y lo escribí, por supuesto, cuando Dios me dijo esta última revelación. Y es algo que vamos a trabajar más, el tema de la creación, porque la creación también habla, porque la creación está viva. Todo lo que Dios hace, todo tiene vida. Y vamos a hablar un poco de eso en el próximo video, porque vamos a hablar no tanto sobre la sintiencia en esta ocasión, pero sí de la, sí de la creación. Y te puedo decir que la tierra, esto viene en Génesis, te lo voy a poner aquí, mira. Bueno, no aquí, lo vamos a leer de mi Biblia. Génesis 4, en los años, entonces el Génesis tal, sí, pues aquí. En Génesis 4 es cuando llevan Caín y Abel su ofrenda delante de Dios. Literal, el principio, que irse a las primeras páginas. Entonces, te recordarás que Caín le lleva eh, una ofrenda de lo que produjo su siembra y Abel le lleva ganado, ¿no? Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Caín había traído el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero dice que Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has
ensañado y por qué ha decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no haces bien, el pecado está a la puerta. Ya se lo está advirtiendo Dios a Caín. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, que debieras enseñorearte de tus deseos. Es que esta es la Reina Valera, en serio, la de 1500 y cacho. Entonces invita a Caín a Abel a salir y dice, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Estoy en el capítulo 4 de Génesis, versículo 10. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra, es decir, no es Dios quien maldice a Caín ahí, sino es la tierra que está maldiciendo a Caín por el derramamiento de sangre inocente. Y dice, pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces vemos, te podrás imaginar, y desde ahí viene una maldición que es de la tierra, no es de Dios, y le dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, no cederá su incremento, no te dará de su fuerza, y serás errante y extranjero en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. Eso es Abón, esa es la iniquidad. Grande porque Abón es la iniquidad y el castigo por la iniquidad. Y es muy grande para ser soportado. Me echas hoy de la tierra y de tu presencia, es decir, en hebreo lo que quiere decir es que ahora la tierra ha volteado su cara y ya no me ve con agrado, y tampoco tú. Y dice, el primero que me vea me va a matar. Entonces uno se pregunta de dónde se vendría la persona que mataría a Caín, si se supone que nada más eran Adán, Eva, Caín, Abel, y después vinieron más hijitos de Adán y Eva, pero ahí dice, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Esa es otra historia que les tengo. Bueno, ¿quién estaba en la tierra en ese entonces, no? Bueno, entonces vemos, la tierra ha sido mancillada, ha sido pervertida, ha sido corrompida por el pecado de Adán al haber traicionado a Jehová, pero luego cuando Caín mata a Abel y la tierra abre su boca y a Caín obliga a la tierra a beber la sangre de su hermano, la tierra queda mancillada y ya no cede su fuerza hacia esa persona. Entonces, muchas de las cosas, por eso hablamos tanto de iniquidad y por eso enseñamos cómo, no hablamos tanto de iniquidad, enseñamos cómo liberarnos, cómo ser libres de la iniquidad y del castigo, porque la tierra ha sido mancillada y no nos cede su incremento. Bueno, quiero decirte que Guerrero es un estado con terribles iniquidades, donde yo estuve en estos últimos 19, 20 meses. Hace un calorón, esto no es whisky en las rocas, te imaginas, ¿verdad? Es una agüita aquí nomás con hielo. Y Acapulco nunca me recibió bien, me costó muchísimo trabajo. Y en noviembre, un día viniendo a México en carretera, yo siempre vine por carretera, venía yo con una chica que es cristiana de mi equipo que trabaja allá en Acapulco, y bajando la montaña, porque hay dos sierras en este país, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, y tienes que cruzar la Sierra Madre Occidental para venir. Subes la montaña y bajas la montaña. Bajando la montaña, veníamos hablando de la palabra, hablando de Dios, y siento aquí, así siento yo ya a punto de llegar a 7 kilómetros de la ciudad, siento, qué bueno que llegas, qué bueno que regresas, te necesito de regreso. Y yo, así como cuando me habló Dios cuando se iba a morir mi papá, yo, ¿qué, quién, dónde, cuándo, qué? Me quedé callada, la chica que venía conmigo, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que estoy sintiendo que la ciudad me llama. Yo me sentía loquita. Yo dije, ya se me fundieron los Sparkies a mí, ya estoy sintiendo
que me llama la tierra, pero bendito sea Dios, habíamos hecho un curso con Dan Duval sobre reinos, entonces yo sé que las ciudades son reinos. Entonces le pregunté yo a Dios, fíjate que esto no es nueva era, la nueva era entiende muchas de estas cosas y las explota y engaña a la gente. Esto es reino, ¿sí? Te estoy demostrando que la tierra tiene sintiencia, que tiene una boca, que se tragó la sangre inocente de tantísima gente. El primero fue Abel, pero después de eso ha habido muchas guerras, ha habido muchos abortos, ha habido mucho derramamiento y crueldad, y la tierra se ha tenido que aguantar todo eso y ha sido mancillada por nosotros. Entonces la ciudad me dijo, te necesito de regreso. Eso fue en noviembre, a principios de noviembre. Le dije a Dios, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, yo no le hablé a la tierra, no le hablé a la ciudad, le hablé a Dios. Y me dice, la ciudad te necesita de regreso. Le digo, pues necesito que ella colabore conmigo para regresarme. Yo nunca me imaginé cómo iba a suceder aquello. Eh, pero dije, bueno, entonces me dijo, háblale a la tierra, porque tú le puedes hablar a la tierra y decir, cede tu incremento hacia mi tierra. Le puedes decir, trágate a mis enemigos. Esa es otra enseñanza. Eso está en la rebelión de Coré contra Moisés, pero lo vamos a enseñar en otro video. Eso es otra historia, pero tiene que ver con esto. Y entonces regreso yo a Acapulco y empiezo a sentir que yo ya no quiero estar ahí y que yo sabía que tenía que estar acá. Y estando aquí justamente en mayo, como Dios lo arregló sobrenatural, porque yo le dije, necesito que me ayudes, tengo demasiadas cosas en mi casa de Acapulco y las tengo que mover y yo no quiero andar haciendo 3 viajes para traerme todo de Acapulco para acá. Estando aquí hace un mes, eh, me dice, lo primero que me dice mi jefe es, ¿y usted qué hace aquí? Usted tendría que estar en Acapulco. Yo, maestro, usted me mandó llamar para una comparecencia de esto. Y no, yo no la convoqué. Yo, bueno, está bien, será que me equivoqué, pero ya estoy aquí. No, pero quédese para unas cositas. Luego él se va a Acapulco y me llama, ¿está usted en México? Usted tendría que estar en Acapulco, le estoy buscando aquí y usted no está. Sí, estoy arreglando unos temas de un informe que tiene usted que dar. Bueno, está bien, quédese por allá y necesito que me haga más cosas. Se regresa él a México y me ve y me dice, sí, ya me lo había dicho Dios. Esa semana, 2 días antes, me había dicho a través de una amiga mía, que es Jenita Clayton, y me dijo, el día que te regreses a México, vas a tener nada más 3, 4 días para regresarte. Así fue, porque el jueves sería esto 25, por ahí de mayo. Me dice, le digo, aquí está su informe, aquí está su presentación, maestro, tal, tal, tal. Sí, lo que necesito es que se vaya a Acapulco, empaque todas sus cosas y se venga con su equipo que se había ido de México para allá. Necesito que esté aquí ya la semana que entra. Me fui un sábado, me regresé un miércoles, así de sobrenatural. Y cuando llegué, la ciudad me empezó a decir otra vez, qué bueno que estás aquí. Y empezaron a moverse las cosas sobrenaturalmente. Solo porque es sobrenatural no quiere decir que, que no es incómodo. Es muy incómodo. Para mí ha sido súper incómodo tener que ir cansadísimo, mudar todo en 3 días, regresar aquí en una situación que me trae Dios acá porque hay toda una crisis. O sea, no creas que es porque, ay, ya vino Marisa, ya se la va a pasar bonito, rico, sabroso en la Ciudad de México. No, estamos en una prueba de fe. Bueno, cuando digo estamos, estoy yo en una prueba de fe y estamos teniendo que dar lo mejor de nosotros y Dios va a honrar ese, ese, eh, esa dedicación. Pero esa es la razón por la que me regresé a México. Sí, sí me costó trabajo. Hay cosas que extraño de Acapulco, por supuesto. Extraño la piscina. El calor, ahorita hace un montón de calor aquí y hace más en Acapulco, hace como 10 grados más. Entonces aquí estoy en mi casa bien fresquita y hacen 30 grados. Pero bueno, te quería contar cómo vamos a empezar a enseñar cómo, porque necesitamos empezar a colaborar con la creación, con tu ciudad. Si tú vives en una ciudad en donde hay violencia o en un barrio donde hay violencia, te garantizo que
el reino de ese barrio, ese barrio no está contento, la tierra de ese barrio, de esa ciudad o de la nación en la que estés, no está contento con que pasen leyes pro LGTB, pro matrimonio gay, pro aborto, no está, ese tipo de cosas no van con la creación, porque Romanos 8, dice que la creación toda gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 12 dice cosas muy buenas, dice que tenemos que hacer sacrificios vivos, pero Romanos 8 dice todo está bueno aquí. Fíjate, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué no íbamos a oír la voz de nuestro Padre si somos hijos de Dios? Y si somos hijos, también herederos, y herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, los hijos de Dios a veces tenemos que padecer cosas, porque somos hijos de Dios. Si, hombre, no se tentó la mano para sacrificar a su único hijo, el Señor Jesucristo. Y dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando tú eres libre de iniquidad, estás desatando a la creación a niveles cósmicos de las ataduras de la esclavitud al reino del oculto, al que la han sujetado los sacrificios de sangre, los hechiceros, los brujos, la idolatría, la adoración profana. Porque sabemos, estoy leyéndote versículo 20, 21 y 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues entonces, la creación gime, está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Manifiéstate, ¿de qué está hablando? De esperanza, de libertad. Por eso es que vamos a empezar a enseñar cómo cuando nos quitamos las iniquidades estamos liberando también la creación, estamos haciendo liberaciones del cosmos, de la creación, de los cielos, de la tierra, de tu ciudad, de tu nación, ¿sí? Entonces, no es nueva era, te voy a enseñar versículo por versículo, pero sí te quería contar, esta no era tanto una enseñanza, sino una anécdota de cómo fue que me regresé de Acapulco a México. Cuando te enseñe, te voy a enseñar capítulo y versículo de la Biblia. Sé muy bendecido, nos vemos en el próximo video.